minutos. Hipólito Mejía, que está bastante calladito, mandó un comunicado hoy, y eso es importante. Es de los expresidentes de la República, claro, los dos expresidentes que tenemos, y un líder importante del país y del Partido Revolucionario Moderno, que es el principal de oposición. Después de una profunda reflexión, con gran pesar cumplo con el deber de informar a mis amigos, allegados y a la opinión pública la decisión de suspender la recepción que junto a la familia celebro en mi hogar cada 22 de febrero en ocasión de mi cumpleaños. La celebración de mis 79 años de vida, felicidades, coincide con el sufrimiento que tiene mi querido pueblo como consecuencia de la grave crisis electoral creada por sectores enemigos de la transparencia, la decencia, la paz y la democracia. La única celebración de cumpleaños que haré este próximo sábado, además de agradecer a Dios por sus... me perdí. Por sus bendiciones. Por sus bendiciones, es celebrar el deseo de cambio que tiene el pueblo dominicano. Porque esto me sube. Expreso mi solidaridad de todo corazón con las voces y protestas pacíficas que reclaman la realización de elecciones con estricto apego a la Constitución y a las leyes, a fin de que la ciudadanía pueda decidir libremente quiénes deben dirigir los destinos del país. En nombre de mi familia y en el mío propio pido al Todopoderoso que ilumine al pueblo dominicano para que mediante el diálogo sincero entre todos los actores de este proceso y el respeto a las normas establecidas, seamos capaces de solucionar la grave crisis que sacude a la nación. Excelente. Dios le bendiga. Hipólito Mejía, 19 de febrero de 2020. Importante este mensaje de Mejía, repito, expresidente de la República, un líder importante. Está bien, el liderazgo, el país está para fiesta. Sí. Ricardo Pérez Fernández, politólogo, está por aquí con nosotros. Ricardo. Ha perdido, Ricardo. No sé por qué continente andaba. Me había ausentado de los medios. Oye, tú te dejaste sacar de esa gente, Ricardo. Pero ya tocó volver ya. Ricardo, nos hemos metido, uno de mis compañeros decía un ratito como Pedro, que esto enerva la particularidad de este tema con el técnico, el coronel, los coroneles y el boicot o sabotaje, o como se le llame, lo que provocó la suspensión o anulación por primera vez en el país de las elecciones. Pero yo quisiera como colocarnos en el contexto de lo que significa este episodio, y quiero colocarte en la perspectiva de politólogo, ¿verdad? Sí. Lo que significa este episodio para la vida democrática del país y de los partidos, porque a veces los partidos hacen pronunciamientos como que ellos están en esta acera y todo es lo que está de aquel lado. Como que ellos no son actores o no sé, como tienen una capacidad de sustraerse cuando de alguna u otra manera son los principales responsables de todo esto. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede esto afectar la vida democrática del país? Y si en este contexto podríamos llegar a los dos procesos pendientes y quizás un tercero que tenemos para este año. Yo te diría, en primer lugar, que al margen de algunas elucubraciones que se han dado y de conclusiones que se han sacado en cuanto a quién podría ser o quiénes podrían ser los ganadores en el muy corto plazo de la anulación de ese proceso del domingo, que la verdad es que la sociedad dominicana, de manera global, de manera integral, pierde dramáticamente con eso que ocurrió. Primera vez en la historia que en medio de la celebración de un proceso electoral nos vemos en la obligación de tener que, en principio se dijo suspender, pero en efecto anular unas elecciones. Para mí es muy lamentable porque tengo que decirte que al enterarme de la noticia el domingo no me sorprendí. ¿Cómo? Y no lo digo por los rumores que ya venían corriendo desde el sábado por la noche. Lo habíamos oído de algunos delegados de los partidos, de algunos técnicos, de observadores internacionales, que algo estaba pasando, sino más bien porque esto es un episodio, un capítulo de una novela que no comenzó el domingo, comenzó antes. ¿A qué me refiero con eso? La Junta Central Electoral, lamentablemente, está en una situación en donde yo no quisiera verme jamás, ni quisiera ver a nadie que yo estime, terrible, ¿verdad? En una situación de esa naturaleza. Que de hecho, aprovecho para decir, porque tengo muchos amigos ahí dentro, que ojalá y no personalicen todo lo que se ha estado dando en estos días, las posiciones que muchos de nosotros hemos asumido
porque de ninguna manera son cuestiones personales, estos son cuestiones institucionales y estamos hablando del interés supremo del país, que tiene que estar por encima de los sentimientos de cualquier particular. Ahora, ¿por qué te digo que esto se veía venir? Porque cuando todos estuvimos de acuerdo, como sociedad y partidos políticos, en enero del 2019, de que aquí se introdujera el voto automatizado como mecanismo para celebrar elecciones, se acordó, y de eso hay una interminable cantidad de instancias. Todo esto está por escrito. Ojalá y alguien algún día lo documente para que se vea que de ninguna manera se está siendo severo o injusto con la Junta. Todas las veces que se pidió que se siguieran los protocolos que tenían que seguirse al momento de tomar la decisión de implementar un voto automatizado. Por diferentes razones en diferentes momentos del tiempo, lamentablemente esos procedimientos o protocolos no se agotaron. Llegó el 6 de octubre. El 6 de octubre, sin acompañamiento, sin haber agotado previamente esos protocolos que tienen que agotarse para el buen uso y ejecución del voto automatizado, fuimos a unas primarias que, según la empresa Alhambra Eidos, si nos están escuchando, por favor, que manden su informe, que no lo hemos visto, salió todo perfecto. Muy bien. Al término de ese 6 de octubre se produce la crisis política que culmina con la división del PLD y la creación de Fuerza del Pueblo. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que Leonel Fernández decía que habían indicios claros de que se había alterado la voluntad popular y pedía una auditoría técnico-forense seria, creíble, que pudiese determinar qué pasó. Esa auditoría nunca se hizo. Nunca se hizo. Esa Junta Central Electoral, en primer lugar, quiso contratar a la empresa Deloitte a tales fines. Ustedes recordarán eso. Claro. Aquello yo lo consideré un chiste de mal gusto, de muy mal gusto. Porque para esto existen instituciones especializadas y que se dedican de manera específica a esto. Bueno, aquello fracasó, luego hubo un segundo intento, ya no recuerdo con quién, y finalmente terminó siendo esta empresa, cuyo expertise tampoco tiene nada que ver con voto automatizado. Bien, se quiso cerrar ese capítulo de manera rápida y la sociedad lo permitió. ¿Por qué la sociedad lo permitió? Porque una parte importante de la sociedad entendía que el único perjudicado de eso había sido uno, y capaz y no fue perjudicado nada. Tal vez era el pataleo de siempre del que pierde, a lo que estamos acostumbrados aquí. Eso se decía. No se vio eso como una oportunidad de exigir, en los términos que fuera necesario, a la Junta Central Electoral hacer su trabajo de validación de ese sistema, de revisión, de fortalecimiento, para que eso que pasó el 6 de octubre y que afectó a un solo partido y a un solo candidato, no pudiera extenderse a toda la sociedad en unas elecciones generales. Ricardo, pero llegó el domingo. Ricardo, llegó el domingo. Entonces, lo que ocurrió el domingo, ¿tú no lo consideras que fue un sabotaje, un atentado contra el proceso, sino que fue el cúmulo de todas esas denuncias que se venían haciendo de que el sistema para voto automatizado traía problemas? Yo no quisiera especular en cuanto a cuál es el origen de esto. Es decir, ¿fue intencional o no fue intencional? Esa información yo no la tengo. Por cierto, me gustaría saber, y sé que una parte importante de la sociedad por igual, en qué está esa investigación. No nos confundamos. Aquí sabemos que un coronel fue apresado. Sabemos que un técnico de Claro fue apresado y ya fue liberado. No, ya está ahora mismo, sí. Le emitieron otra orden de arresto. Bueno. Está ahora mismo en manos del médico legista en la Fiscalía del Distrito para, imagino que su posible sometimiento, ¿no? Que además ofrece unas declaraciones preocupantes cuando sale de donde se encontraba. Ahora sí lo volvieron a arrestar mediante un proceso judicial, digamos, por todo rigor. Bueno, pues bien. Perfecto, pero eso, sabemos todo eso, pero todavía al día de hoy la Junta Central Electoral no le ha comunicado a esta sociedad y a este país cuál es el formato y el protocolo o el procedimiento bajo el cual se va a hacer esa investigación, quiénes van a participar, en qué va a consistir y cuáles son los plazos de tiempo en que podemos esperar respuesta. No sabemos nada. La Junta dijo uno de esos datos, perdón. Sí. La Junta dijo que la va a hacer Uniore, IFES o IFES, como dice el presidente. Sí. La parte son esos dos. Técnica. Sí. Porque ellos dicen, nosotros no nos vamos a autoinvestigar. Claro. Ahora, claro, no sé si ya lo tienen, pero en la audiencia el presidente de la Junta dio nombre, pero esas partes que tú dices, plazo, etcétera, no sé si se comunicará hoy, mañana o oportunamente. Y que ahí la crítica que se le ha hecho y que yo
yo le hago de manera particular es que tal vez aquel día antes de anunciar que las elecciones nuevas se convocarían para el 15 de marzo, tal vez era prudente, antes de eso, decir, por cierto, con relación a lo acontecido el domingo, lo que hemos determinado que se tiene que hacer para que aquí haya una investigación seria y que sea creíble para todo el mundo es lo siguiente, y dar todos los pasos. Y entonces luego decir, bueno, y miren, las elecciones nuevas, vamos a olvidarnos de lo que pasó el domingo, las elecciones nuevas se van a hacer el 15 de marzo, pero ni eso. Entonces la Junta Central Electoral lamentablemente ha contribuido demasiado a colocarse en esa situación de poca credibilidad y legitimidad en la que se encuentra hoy. No sé si ha visto la audiencia hoy. Hubo críticas, hubo reparos. En sentido general, mi valoración es que están los actores a acompañar a la Junta, pero veo en algunos una serie se crean tantos ajustes en 25 días que creo que, no sé, podría haber algunas dificultades. Quiero confiar en que las direcciones de los partidos hoy, mañana, asuman y hombro con hombro con la Junta, a partir de ese compromiso y una investigación seria de UNIORE, IFES y organismos de otra naturaleza, de que se comprometan con la Junta, pero como que no lo veo claro el proceso en 3 semanas, menos de 4 semanas, de las elecciones extraordinarias municipales. Y la que viene, la que pregunto a Ricardo. Ricardo, se fijó para el 15 de marzo las nuevas elecciones municipales. Hay un pleno, como bien señalaba Cristian, inextenso, que comenzó temprano en la mañana y todavía no concluye. ¿Es confiable esta convocatoria? Algunos partidos piden que se reimpriman todas las boletas nuevamente, porque ya una parte fue utilizada en aquellos recintos que iniciaron votación, entonces como habría una escasez, un faltante, si no se hace así. Imagino que se pondrán de acuerdo en esto. ¿Hay confianza desde el punto de vista del politólogo, del experto, en que esos comicios, el resultado sea legitimado por las organizaciones que no sean favorecidas? ¿Por la sociedad en pleno? Eso va a depender de cuál será la determinación final antes del proceso del 15 de marzo en cuanto a qué va a pasar con la Junta Central Electoral. A ver, lo que pasa es que hay muy poco tiempo para entretenerse en escenarios idílicos y románticos, ¿verdad? Porque lo que debió de haber pasado y lo que pasaría en cualquier sociedad que tenga un nivel mínimo de cultura institucional es que ellos todos hubiesen renunciado, todos, ante una situación como esta. Entonces agravaba la crisis. Ahí voy. Ahora, tenemos el tema del tiempo. El que esto se materialice lo veo muy difícil. Ahora bien, ¿cuál es la realidad desde la cual partimos? La Junta Central Electoral tiene una crisis de credibilidad. Sí. ¿Cómo se soluciona eso al 15 de marzo? Bueno, una solución puede ser ampliar ese mecanismo colegiado que es la Junta Central Electoral para permitir que de ella participen otros actores que pueden ser organismos internacionales. Hay que reformar la Constitución. Si se quiere reformar la Constitución, si se quiere alegar que hay que reformar la Constitución para eso, entonces nos estamos saliendo de el ámbito de buscar una solución práctica a este problema y nos estamos yendo entonces rigurosamente por lo que debería de ser. Pero la Junta adelantó el acompañamiento de OEA. Sí, como observadores. Pero exacto, pero ahí va. Ahí es que yo veo la dificultad. En otra condición, entonces hay una intromisión. Sí, bueno, podría ser. OEA, claro. Pero ahí acompañándole. Pero una cosa. Observando. Cual sea que sea la decisión final, que ojalá y pueda ser una tomada en consenso con los partidos políticos y no algo unilateral del Pleno de la Junta, puede ser válida desde el punto de vista político, porque si nos diluimos en lo jurídico, entonces sí es verdad que aquí se va a crear la crisis, porque si no vamos a eso, insisto, lo primero que debió de haber pasado es que ellos renunciaran y agotar todo el procedimiento que implica la sustitución de esos jueces, pero no hay tiempo para eso. No, y además iba a ser cuestionado, porque ¿quién lo iba a seleccionar? Sí. El partido de gobierno que tiene mayoría en el Senado de la República. Claro, ahora uno pensaría que en una circunstancia como esta, con toda la sociedad vigilante, donde se están sustituyendo jueces después de una crisis de esta magnitud, bueno, esos legisladores que tienen a su cargo elegir esa nueva Junta Central Electoral obrarían con un poquito más de sensatez y cuidado. Pensaría uno, ¿verdad?
Pero en este país se ve de todo, lamentablemente. Y muchos están tenemos que confiar en esta Ricardo, junta, no tenemos que confiar en ella. Bueno, apostar a que no, porque no es que tenemos que confiar en ella. Ella tiene que hacer todo lo que pueda hacer para ayudarnos a volver a confiar en ella. Esto no es un tema automático de que yo tengo que confiar en ella porque es lo que hay. Pero no es realista. No lo han hecho al día de hoy. No lo han hecho al día de hoy. Y si vamos a este proceso del 15 de marzo, bajo esa circunstancia va a pasar lo que tú ni yo queremos que pase. Y es que los que no sean favorecidos en ese proceso van a seguir cuestionando. Y eso no le favorece a nadie. Y planteas una crisis de credibilidad, la verdad que es evidente para todos, ¿no? Creo que con el domingo pasado ya no queda dudas de que íbamos camino a un proceso de deterioro institucional que a su vez ha producido también que una parte importante de la población haya perdido total crédito, creencia o confianza en las instituciones encargadas de regentear estos procesos. Y por eso te pregunto, insistiendo con la pregunta de Pedro hasta cierto punto, porque me gustaría que la aterrizáramos lo mejor posible. Tenemos 25 días para las elecciones de marzo y estamos a 3 meses para las elecciones de mayo. Hay una realidad de facto. Tenemos el tiempo en contra. Eso es. Hay un tema, y como bien dice, si nos metemos a lo jurídico, no saldríamos del atolladero nunca. Así es. Pudiéramos hasta profundizar la crisis electoral creada. Yo decía antes de que llegara, Ricardo, de que las fuerzas vivas de la nación deben hacer todo lo posible para que esta crisis electoral no se convierta en una profunda crisis política que pueda afectar el orden material de las cosas. Sí. Si caemos ahí, la nación paga muy caro el precio. Y por eso te pregunto nueva vez, reformulando un poquito la pregunta de Pedro, ¿qué hacer? O sea, el único camino que como analista, como economista y politólogo ves es el que esta junta se haga acompañar de instancias externas y de los partidos políticos para buscarle una salida a esta crisis por el momento y que no vaya a mayores. Sí, eso es lo que yo estoy viendo. Ahora bien, para mí, ¿cuál tiene que ser la solución? Indistintamente de al final, digamos, en los detalles, cuál sea la composición de esto. Para mí lo importante es lo siguiente. Tiene que darse un consenso entre todos los partidos políticos de en cuáles son las acciones que se van a tomar para intentar restablecer la maltrecha credibilidad de la Junta Central Electoral de cara a este proceso electoral. Mira, si los partidos llegan al consenso de que eso significa que de repente vamos a acreditar a 2.000 observadores internacionales o vamos a ampliar, que sea eso. Si de repente ellos determinan, no, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar a los rectores universitarios como acompañantes permanentes de los... Yo no sé, lo que sea. Aquí hay que ser creativo en este momento para tratar de salir de la crisis. Ahora, aquí lo que hay de fondo es un tema de ilegitimidad. Y lo que tenemos que hacer es que cualquier acción que vaya orientada a subsanar este problema tiene que fortalecer la legitimidad que se trata de restaurarle a la Junta. Para mí, para cualquier solución de esta naturaleza, para que pueda tener credibilidad, tiene que contar con el aval de los partidos políticos que al final son ellos los que dicen institucionalmente al cabo de un proceso electoral, lo acepto o no lo acepto, lo cuestiono o no lo cuestiono. Al final lo que tenemos que lograr es que los partidos que participen de las elecciones, luego del 15 de marzo, puedan todos salir a aceptar los resultados. Pero para eso hay que consultarlos, hay que escucharlos, hay que negociar con ellos, hay que ponerse de acuerdo con ellos. ¿Viste, Ricardo, el documento que leyó Orlando Jorremera? Sí, vi una parte, sí. La Junta recoge, y en el discurso del presidente Castaños, se percibe la aceptación prácticamente de todos los puntos. Eso fue lo que yo... Aníbal, tú lo oíste, ¿no? Tú oíste Castaños. Sí. Prácticamente le dicen, miren esto, incluso el financiamiento, que notamos que era un elemento muy importante para la oposición, el tema del dinero. Claro. Y hasta esbozaron fórmulas rápidamente de cómo podría hacerse ahí. Entonces yo vi como, no le estoy pidiendo perdón, decía Castaño, yo no estoy pidiendo perdón, y el que quiera, bueno, juicio político y que lo haga rápido. Pero también complaciendo, y noté como esa búsqueda, aunque habían críticas de algunos de los actores muy duras, pero me pareció como un principio de entendimiento y la satisfacción en gran medida de las solicitudes de la oposición. Lo que no veo ahí todavía claro, alguien lo planteó, y en lo que ha habido muchas dudas siempre, es el escrutinio
que ya estaba cuestionado por algunos de los actores en el voto manual, lo relativo a la aplicación, la app en el móvil para ese conteo con un voto preferencial que incluya regidores. Eso no lo vi claro hoy, que yo creo que es un elemento fundamental que puede acabar en el desastre. Tú que mencionas eso, por favor, aprendamos de nuestros errores del pasado. Y del pasado muy reciente, el domingo allí, eso fue ahorita. ¿Cómo me están hablando o le están hablando a esta sociedad de una aplicación que nadie ha probado, que nadie conoce, que tampoco ha sido sometida a los controles que tiene que ser sometida para proceder con el conteo, el escrutinio de los votos? Pero es que de nuevo quieren causar un problema similar. O sea, el de repente retornar al conteo manual, a la votación y conteo manual puro y simple, ¿verdad?, en el marco de lo tecnológico y de ese trayecto de progreso que en teoría debería de seguir la sociedad en materia de tecnología. Bueno, sí, es un retroceso, pero esa es la realidad y ya. No vengamos ahora a querer tener un sistema híbrido donde una parte lo hago así porque esto falló, pero vamos a introducir esta aplicación que nadie... Hermano, por Dios. No vamos análogo en todo. Pero análogo en todo. Vamos a plastificar, que es un elemento de protección, pero vamos a análogo. Señor, sí. Pedro, ¿tú sabes cómo se implementa el voto automatizado en las sociedades, en los países que convienen introducirlo? Mira, eso se empieza primero por elecciones en cuerpos gremiales, por asuntos universitarios, por cuestiones de juntas de vecinos. Luego pasan a una votación de una escuela para elegir no sé qué. Algunas cosas se hicieron algunos ensayos. Ahí voy. El PLD fue el primero que lo intentó. Miren, eso va progresivamente, poco a poco, para que poco a poco, de manera progresiva, paso por paso, los actores vayan deponiendo de todos esos cuestionamientos y le vayan dando ese voto de confianza a ese nuevo procedimiento, a ese nuevo sistema. No, aquí fue voto automatizado, perfecto, primaria, todo el mundo, vamos. Bueno, pero espérate, pero hicimos los controles. No, olvídense que eso está perfecto, eso va a salir bien. Aquí estamos. ¿Y a quién beneficia el crimen? ¿Cuál de todos? El que no se pudieran hacer elecciones el domingo. Mira, de imponerlo. Vamos a asumir, porque a mí no me gustan las conjeturas perversas y yo no sé mucho de eso. Hay que esperar que salga la información que tenga que salir. Vamos a decir que fue un error técnico de la Junta. Eso fue un error involuntario, ¿verdad? ¿A quién beneficia? Y abre un debate interesante. Bueno, ¿cuál es el mayor obstáculo o dificultad que tiene la oposición? La oposición en sentido general en este proceso. Recursos. Esa es la gran dificultad. Bueno, el domingo se prepara todo, se articula todo, se arranca con el proceso, porque si se suspende antes, el dinero no sale, pero salió. No, se movió la economía. Exacto, entonces la economía está bollante. Se suspendió el proceso. Bueno, muy bien. Están esos barrios. Evidentemente los partidos de oposición están en una posición muy difícil. Ahora, eso abre a un debate que podría resultar interesante. La Junta necesita recursos para poder organizar las elecciones de nuevo. Recursos extraordinarios. Es verdad, nadie se lo puede negar. Pero el régimen electoral de este país comprende la figura del financiamiento público de los partidos y consigna dinero a los partidos políticos para estos procesos electorales, sin dividir cuánto es para qué proceso, pero para los procesos electorales. Perfecto. Bueno, pues una parte importante del año electoral era el domingo, y tal como la Junta, que quemó su dinero en vano y hay que buscárselo de nuevo, los partidos también. Es ilegítimo. Es ilegítima la petición de los partidos que dicen, momentico, yo entiendo que no. Si le van a buscar dinero extraordinario a la Junta, ¿por qué no me lo buscan a mí? Porque yo lo gasté y aquí existe el financiamiento público. Castaño dijo que sí hoy. No se lo van a dar. Pero Castaño tiene una bóveda ahí. Castaño no puede. No, es que el presidente dio garantía. El presidente dio garantía. El ministro de Hacienda lo dijo el lunes. Hay el dinero. Ah, bueno, entonces miren eso. Que el gobierno se responsabilizaba con los gastos que eso. Y Hacienda dijo, está el dinero. Ahí se entendía. Dijo, no hay problema. Ahí se entendía que era para la celebración del proceso de nuevo. Pero nadie, corríjanme si no es así. No digo yo, corríjanme si no es así. Yo no he escuchado la posición planteada formalmente de que, bueno, bien, recursos extraordinarios para la Junta para celebrar las elecciones. Pero ¿y nosotros los partidos lo que gastamos? Sí, es que tienen que dar. ¿Qué se hace? Lo planteó el documento. El documento. Ayer yo decía, presupuesto de financiamiento, es dinero de Olivares, le decíamos aquí a de Olivares.
Y hoy fue claro, Orlando lo planteó y el presidente de la Junta dijo, no, pero claro, si se necesitan recursos para la Junta, ustedes también. Incluso nosotros nos lo entregamos todos y hay una partida que corresponde a la posibilidad de una segunda vuelta y vamos a dar el ajuste. Ajá. Y Hacienda dijo hoy, no hay problema con el dinero. Excelente, entonces. Claro. Eso cierra una puerta, ahora, por lo menos. ¿Quién tiene ¿verdad? problema ahora? Porque vamos a otro punto. Pero ¿a quién beneficia y tú iniciaste con el dinero? No sé si ahora, ¿qué pasa? Y vamos para allá ahora. ¿Qué pasa, Ricardo? Recordemos que las elecciones municipales, los candidatos asumen sus candidaturas como si fueran empresas. Los partidos políticos dan una migaja a esos candidatos. No vaya usted a creer que de los 500 millones que le dieron al Partido Reformista, él le repartió esos cuartos a los candidatos. Mentira del diablo. El PLD lo mismo. No, cada candidato tiene que autogestionarse sus fondos. ¿Qué pasa con el regidor de Elías Piña, que hipotecó la casita para acudir el domingo a su elección? El de Cutupú. Eso es un drama. ¿Quién le va a buscar ese dinero? O al candidato de la Junta Municipal de La Guayiga, para poner un nombre. Al del distrito, a los del distrito. Eso quizás tienen otras posibilidades. Pero ¿quién resuelve esa parte? Porque ellos tienen que buscar esa logística para poder ir y ser competitivos. Pero ya eso es un tema que tienen ellos que solucionarlo con sus partidos. Ese que es un tema pero muy triste y que plantea un drama real y serio, pero lamentablemente ese drama real y serio no es de toda la sociedad. No, claro que es de políticos aspirando a cargos electivos. Eso hay que solucionarlo en el seno de los partidos. El drama serio, Ricardo y amigos, es el que nosotros los dominicanos, a través de nuestros impuestos, quemamos miles de millones de pesos en un proceso que se abortó. Exactamente. Y nosotros los dominicanos, ese es un argumento, que justifica hasta el crimen. ¿Cómo? Y nosotros, como dominicanos, ahora vamos a tener que pagar un nuevo proceso, pagárselo a los políticos, porque resulta que los políticos no fueron capaces de garantizar la integridad del pasado proceso. Pedro, la democracia es cara. La víctima fue el pueblo dominicano. Si hay que buscar una víctima. La democracia es cara, bien. Pero cuando por negligencia de un órgano público al momento de organizar algo tan elemental como unas elecciones, se convierte en más cara aún y hay que conseguir recursos extraordinarios para subsanar esos errores, alguien tiene que ser responsable. Porque no puede ser así. Eso era lo que yo demandaba. Alguien tiene que ser responsable. Que tiene que haber un responsable. Ricardo, ¿y dónde perdimos el camino? Porque en Quisqueya hablábamos ya, en República Dominicana, de que habíamos consolidado una democracia electoral madura. Se usaba ese concepto para decir de una o de otra forma de que a pesar de nuestras falencias a nivel institucional, por lo menos hacíamos una serie de procesos electorales que era inclusive aplaudido por la comunidad internacional. Ahora ni eso. O sea, a todos los demás problemas inherentes a una democracia como la nuestra, de un país pobre en vías de desarrollo, hay que unirle que por primera vez en nuestra historia republicana abortamos el proceso electoral. ¿Dónde nos deja colocado eso a nivel del mundo, ante los ojos del mundo? Mira, en este caso, y al margen de eso que mencionaste ahí brevemente, de que siempre se producen cuestionamientos luego de los procesos electorales. Gente que alega fraude, inequidad en las condiciones de competencia, que muchas son ciertas, ¿verdad? Ahora, no son suficientes como para anular un proceso o para deslegitimar del todo un proceso, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se perdió el camino en este momento específico, en esta situación específica? En la introducción obstinada, temeraria, irresponsable de la Junta Central Electoral y su voto automatizado. Si a ese procedimiento se le hubiese guardado el respeto que amerita y se hubiese cumplido con todo lo que tenía que cumplirse, aunque yo no soy partidario del voto automatizado en ningún escenario, probablemente algo como lo que sucedió el 6 de octubre y el domingo pasado no hubiese sucedido. Pero en su momento no quisieron escuchar los reclamos que se le hacían por entender que el origen del cuestionamiento era otro. Y aquí nos encontramos. Ricardo, estoy viendo aquí, hay llamados en San Juan de la Maguana para mañana jueves, en Toronto para el domingo 23, hoy en Asua. Hay llamados para el Parque Duarte de Mao. Esto es
19, son mañana, ¿verdad? protestas. Sí, las protestas. Entonces también otro en Santi Ramírez para mañana jueves. Y también un llamado para las 5 de la tarde nuevamente frente a la Junta. Y te veo vestido de negro. ¿Es que tú vas para allá? Yo estuve ayer. Iré por allá. Por verdad que los popis están protestando. Iré por allá hoy. Y esta falta de respeto. Cuando la clase media se empodera hay problemas en la sociedad. El boli tuvo que pedir disculpas. No, pero el boli dijo su cosa, yo no. Yo tengo que dejarlo que me pongan el calificativo que ellos quieran. Pero mira una cosa. A mí me genera mucha curiosidad algo. Cuando en una sociedad como esta, tan indiferente y apática por lo general, ante cuestiones de esta naturaleza, de repente, una clase que nada tiene que ver con el Estado, el gobierno, la política, decide ir a protestar, eso hay que presenciarlo. Sí. Eso hay que verlo. Y mira, y te lo digo desde un punto de vista hasta por curiosidad intelectual. ¿Qué es lo que dicen esos muchachos? ¿Qué es lo que están pidiendo? O sea, ¿qué fue lo que los llevó y los motivó a manifestarse frente a la Junta Central Electoral y a querer continuar haciéndolo? A mí ese es un proceso de socialización política que me parece muy interesante y al final beneficioso. Ningún país funciona mejor que aquellos cuyas autoridades se sienten permanentemente vigilados por la sociedad. Así es. Y yo pienso que eso ha faltado siempre en la República Dominicana. Ojalá este sea el inicio de eso. Aquí mandó una joven Muy bien. que dice los popis recogiendo la basura. En el sentido del orden. Y me mandaron también las edades en las que actuaron Duarte Claro. y media, que es Sí, 31, 29 y 28. Sí, fue realmente, fue un argumento poco vistoso para querer desmeritar a los jóvenes que salieron a protestar. Hay una situación, uno de los grupos que inició este reclamo de que se vayan los miembros de la Junta fue Alianza País. Sí. Pero ocurre que el delegado de Alianza País en la reunión del domingo no dijo eso. Y hoy yo lo estaba escuchando con particular interés. Y cuando él está hablando dice, bueno, nosotros públicamente hemos pedido, pero la verdad es que hay una situación y nosotros nos adherimos al documento del PRM. Entonces ocurre que en el caso particular de Alianza País inició la lucha, está ahí frente a la Junta, pero dentro su delegado está de acuerdo en que se queden y que trabajen. Mira, pero en honor a la verdad, no solo pasa con Alianza País. Por ejemplo, ayer ahí en la protesta había muchos jóvenes del PRM pidiendo la renuncia de los jueces de la Junta, pero no es la posición del PRM. Claro, había muchos jóvenes de la Fuerza del Pueblo pidiendo la renuncia de los jueces, no es la posición de Leonel Fernández. Entonces, yo pienso que simplemente es un tema más generacional y que por alguna razón que a veces uno no prevé, este fue el acontecimiento que rebosó esa copa y de repente ya arribaron a peticiones radicales en ese sentido. No queremos más a esa gente ahí. Y hay que entender que eso es un sentimiento que acompaña a la juventud. Pedro. Dice el doctor Daniel Tejeda, que es el abogado del técnico de Claro, de que la acusación contra su cliente se convirtió en un delito electoral y que lo van a presentar ante el Tribunal Electoral. Y yo, pero no entiendo. Él dice, bueno, que lo han convertido el Tribunal Electoral le instruye y juzga también. Así es. Pero tienen que darle la... Él está ahora mismo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de ahí va a ser presentado ante el Tribunal Superior Electoral. Él citó la acusación específica, el delito electoral específico. Así es. Pero dijo que fue. Bueno, eso es lo que es un fraude, una vaina electrónica. ¿Qué consiste? Él no tiene la acusación formal, pero esa es la información que le han dado quienes están manejando el caso hasta el momento. Sería bueno con él preguntarle también cuáles fueron los fiscales que participaron en el interrogatorio, visto lo que dice el técnico de que lo golpearon. Ricardo Pérez Fernández ha estado con nosotros, gracias. Gracias a ustedes. Vaya bien, cuídate de la bomba o las bombas. Gracias. Lacrimógenas frente a la Junta Central Electoral. Señores, gracias. Mañana de nuevo acá, Sol de la Tarde, se quedan con Jochi, Cambio y Fuera Maves.